Todos sabemos que lo mejor de Bob Esponja fueron las primeras 3 temporadas, pero el episodio de hoy realmente proviene de la 5ª temporada y se llama Spongehenge. Se trata de una ingeniosa referencia a Stonehenge. Es uno de los episodios menos graciosos de Bob Esponja, pero también uno de los más aterradores, ya que cuenta la historia de Bob Esponja siendo seguido por medusas hasta el punto en que tiene que escapar de la sociedad por completo. Es un episodio muy inquietante, y eso es quedarse corto. También figura en la lista de los 10 peores episodios de Bob Esponja para muchas personas, pero es mucho más que eso. Y para entender por qué, comencemos desde el principio. El episodio comienza con 2 comensales abandonando un restaurante con comida para llevar, cuando de repente notan una ráfaga de viento fuerte. Uno de los peces afirma que es Neptuno, el dios del mar en la mitología romana, y el otro afirma que todos saben que Poseidón es el gobernante del mar. Según la mayoría de los sitios web, esa es la verdad y también es el dios del mar en la mitología griega. Al final del día, el viento se lleva la comida para llevar del pez y este grita: ¿Por qué, querido Neptuno? Los restos vuelan por la ciudad hasta que golpean a Bob Esponja en la cara. Luego, Bob Esponja descubre un sonido que produce el viento en sus agujeros. No tarda mucho en que esta música llegue a una medusa que instantáneamente se encariña con Bob, y por encariñarse, me refiero a que se mete en la cabeza de Bob Esponja y revolotea alrededor de su cerebro hasta la mañana. Pero llegada la mañana, la medusa no quiere irse. De hecho, envía un enjambre de medusas que impide que Bob Esponja pueda ir a trabajar. Finalmente, es arrastrado al trabajo por un gancho por Don Cangrejo, solo para presentarse al trabajo prácticamente muerto. Pero no dura mucho porque las medusas no lo dejan hacer su trabajo. Así que, ahora que su trabajo se ha ido, ¿a dónde va? A la casa de Patricio, donde las medusas realmente pican a Patricio y lo llevan a que expulse a Bob por ser una influencia negativa. ¡Qué amigo tan terrible, para ser honesto! Así que Bob Esponja se ve obligado a abandonar la sociedad y se arrastra al único lugar donde no pueden encontrarlo ni escucharlo, una cueva, donde permanece durante años y construye una réplica de piedra de sí mismo, usando una roca y eventualmente cultivando esa barba que siempre quiso. Luego se le ocurre la idea de usar esa roca, pero versiones más grandes de ella para atraer a las medusas lejos de él. Básicamente, recrea Stonehenge. Vuelve a Fondo de Bikini y el mundo se ha ido, una referencia al planeta de los simios. Avanzamos unos miles de años y los alienígenas han tomado el control y siguen examinando estas extrañas figuras de piedra. Y así termina el episodio, y es un final bastante oscuro. Creo que este episodio es definitivamente uno de los más inquietantes del programa. Desde un punto de vista canónico, asume que esos últimos momentos fueron los últimos que Fondo de Bikini vio de Bob Esponja y lo último que vimos de Fondo de Bikini en su totalidad, lo cual es bastante deprimente considerando que las últimas palabras de Patricio fueron que era una influencia negativa y que Don Cangrejo pasó sus últimos momentos atrayéndolo y abusando del pobre chico. Ahora, no soy experto en ciencia espacial, pero no solo Neptuno está compuesto en su mayoría por agua, sino que también es famosamente extremadamente ventoso. Si buscas el planeta más ventoso, literalmente obtienes Neptuno. Este episodio sugiere que es la historia de una civilización que se derrumbó física y mentalmente, ya que toda su creencia y existencia son cuestionadas al darse cuenta de que han estado viviendo en un planeta diferente todo el tiempo. La única forma en que un dios puede morir es destruir la importancia que tienen sus nombres. La desmitificación de Neptuno como el dios del mar esencialmente mata a Neptuno como un dios, redefiniendo el nombre como algo menos que una figura y más como el planeta en el que viven estos peces. Algunas cosas que desmienten esto son las numerosas veces que Bob Esponja y sus amigos llegan a la Tierra. Cuando buscas Planeta Tierra en la Wikipedia de Bob Esponja, básicamente hay un episodio para cada continente. Han estado en todos lados, pero la mayor parte de este programa se puede asumir como una alucinación o realidad falsa. Hay un montón de teorías de que Bob Esponja está alucinando la mayor parte del tiempo del programa. Un episodio concreto que podemos citar como explicación de dónde estamos en el universo es el cohete de Arenita, donde van al espacio.
En este episodio nunca se muestra específicamente que abandonan la Tierra, orbitan la Luna, lo cual es una exageración. Neptuno está bastante lejos de eso, pero ese no es realmente el punto. Llegan ahí y regresan, y dicho sea de paso, tal vez este no sea nuestro satélite. El tamaño de Arenita sugiere que es demasiado pequeño. Mi punto es que nunca se demuestra específicamente que abandonan la Tierra o que regresan a ella. Así que esto bien podría ser Neptuno todo el tiempo. La cosa sobre esta teoría es que, porque está arraigada en una realidad falsa, la mayoría de los episodios que prueban que Fondo de Bikini tiene lugar en la Tierra pueden ser desacreditados, porque han estado viviendo a través de un lente falso, y también muchos de estos episodios no cuadran con esta línea de tiempo original de Bob Esponja en la que estoy basando las cosas. Pero su hogar literalmente no es lo único que quiebra en este episodio. De hecho, hay algunas cosas que deberíamos analizar, una de las cuales es, obviamente, Bob Esponja. La vida entera de Bob Esponja se desmorona, comenzando con lo que solía ser una de sus actividades favoritas, convirtiéndose en una pesadilla, seguido de llegar tarde por primera vez en su carrera como cocinero, que casualmente también termina siendo la última, y luego ser golpeado brutalmente por su jefe y ser abandonado por su mejor amigo. El tipo está torturado. Lo que se rompe es la percepción de Bob Esponja de su entorno. Lo interesante de la religión de Fondo de Bikini es que no hay reglas o normas de la manera en las que sí las hay para ciertas religiones de nuestro mundo. Según lo que pude encontrar, nadie realmente conoce las religiones en Fondo de Bikini. Solo se entiende vagamente que adoran al rey Neptuno, y este episodio demuestra que algunas personas no están de acuerdo con eso, lo cual es aterrador. Al desacreditar al rey Neptuno, esta figura singular que abraza la verdad de su entorno es suficiente para causar una interrupción caótica. Veo este episodio como una historia de horror que, después de años de que Bob Esponja usa a las medusas como comida o presa, la naturaleza ahora reconoce plenamente que está regresando para atormentarlo, tratándolo a él y al resto de Fondo de Bikini como presa. Cuando sucede esta desvinculación, Bob Esponja pierde la razón. Su mundo ha desaparecido. Se asume que sus amigos han muerto. Y al igual que ellos, se asume que Bob Esponja morirá de hambre lentamente en un páramo estéril, lo que se reduce a su legado. Su legado es Spongehenge, una estructura misteriosa que, según lo demostrado por los extraterrestres del futuro, tiene este origen desconocido. Quiero decir, tal vez sea un final feliz, considerando que sirve como un lugar de celebración para las medusas cada año, pero es innegablemente inquietante, ya que el único legado de Bob Esponja, un legado que ha durado miles de años, fue su sufrimiento final, y creo que eso es todo. Si bien generalmente me gusta encontrar el significado de por qué este programa hace lo que hace, Spongehenge queda de manera ambigua, de una manera realmente aterradora. Que Fondo de Bikini tenía lugar en Neptuno todo el tiempo y que los ciudadanos murieron de una terrible muerte misteriosa con la realización de eso. Los episodios de Bob Esponja generalmente te dejan con algún tipo de mensaje, y el mensaje aquí es que el universo es algo más poderoso que cualquier forma de conexión humana y que la naturaleza puede ser lo suficientemente violenta como para eliminar civilizaciones enteras si es necesario. Y así es como termina Bob Esponja. Imagina que estás viendo un capítulo de Bob Esponja en la televisión. En este capítulo, Calamardo, el pulpo verde, quiere estar solo y se mete accidentalmente en un congelador. Pero algo loco sucede y viaja más de 2000 años al futuro. Después, intenta regresar al pasado, pero algo sale mal y termina en un lugar extraño donde no hay pasado, presente ni futuro. Ahora, lo que hace este capítulo tan interesante es que habla sobre algo llamado viaje en el tiempo. Muchos programas y películas tratan sobre ir al pasado o al futuro, pero este episodio de Bob Esponja se pregunta, ¿qué pasa cuando no estamos en ninguna de estas épocas? Aquí viene lo curioso. El capítulo sugiere que, desde este punto de vista,
la vida no tendría sentido y que no deberíamos preocuparnos por ello. Es como decir que no importa si estamos en el pasado, presente o futuro, todo es igual de sin sentido. Algunas personas piensan que en este episodio Calamardo muere y va a un lugar llamado Purgatorio, pero hay algo que no encaja del todo con esa idea. ¿Recuerdas el clarinete de Calamardo que siempre lleva? Si hubiera muerto, no la habría perdido. Los escritores del programa mantuvieron el clarinete a propósito, lo cual sugiere que lo que Calamardo experimenta es más como una crisis interna, como cuando te sientes muy confundido, en lugar de una muerte real. Así que, aunque es un episodio un poco oscuro, es muy creativo y nos hace pensar en cosas importantes. En este episodio, Calamardo se encuentra en una situación extraña, donde está solo y siente una especie de crisis en su interior. Ahora, lo interesante es que esta crisis que vive Calamardo se conecta con las ideas de un filósofo llamado Friedrich Nietzsche, quien habló sobre algo llamado recurrencia eterna. Según Nietzsche, la recurrencia eterna es la idea de que todos los eventos en el mundo se repiten una y otra vez en un ciclo interminable. En este episodio, vemos a Calamardo corriendo sin rumbo y a Bob Esponja y Patricio pescando medusas durante más de 2000 años. Esto refleja la idea de la recurrencia eterna, donde todo se repite en un ciclo constante. La escena más famosa es cuando Calamardo canta solo, lo cual coincide con la idea de Nietzsche de que esta recurrencia eterna ocurre en nuestra soledad más profunda. Un profesor llamado Justin Remhoff menciona que la recurrencia eterna se introduce en nuestra soledad más profunda para hacernos superar ese sentimiento de estar solos. La soledad más profunda es algo mucho más fuerte y doloroso que la soledad normal. Calamardo se siente completamente solo, en un espacio abstracto e indefinible, y esta sensación desencadena la recurrencia eterna. En un momento, Calamardo confiesa que extraña a Bob Esponja, y es entonces cuando despierta y vuelve a la realidad. Aquí, Bob Esponja lleva la historia un paso más allá, al explorar qué sucede cuando deseas estar solo y luego cambias de opinión, lo cual plantea la pregunta sobre el significado de la comunidad y el afecto. En resumen, este episodio nos hace pensar en un ciclo constante entre la necesidad de relaciones sociales y el miedo a la soledad, todo enmarcado dentro de la idea de la recurrencia eterna. Es un episodio muy profundo que nos hace reflexionar sobre la vida y nuestras emociones. Calamardo vive una experiencia extraña donde viaja en el tiempo y se enfrenta a una crisis existencial. Aunque está en el pasado y el futuro, se da cuenta de que siempre está viviendo en el presente, y eso le causa un miedo a no conocerse a sí mismo. La historia explora la idea de que vivir en el presente hace difícil entender quiénes somos realmente. Calamardo intenta volver al presente haciendo flexiones, pero se da cuenta de que su mente lucha contra la idea de estar en el futuro. Al final, acepta la situación y abraza la falta de conocimiento sobre sí mismo, algo que el filósofo Nietzsche también sugiere como una forma de autodesarrollo. Aunque pueda sonar oscuro, el episodio no termina trágicamente. En cambio, marca un cambio para Calamardo, donde pasa de vivir en la miseria a aceptar completamente su realidad. En resumen, este episodio nos hace reflexionar sobre la vida y cómo afrontarnos a nuestras propias inseguridades. Todo se trata de un viaje en el tiempo que desencadena una profunda reflexión sobre la naturaleza del presente y la autoconciencia. A pesar de encontrarse en diferentes momentos temporales, Calamardo se enfrenta a un dilema existencial al comprender que, independientemente de viajar al pasado o al futuro, sigue viviendo en el presente. Este descubrimiento genera un temor al no comprender completamente quién es en medio de la constante transformación. Las flexiones que hace Calamardo son un acto simbólico destinado a anclarse en la realidad, aunque al principio no lo comprendía. Sin embargo, su lucha interna se evidencia cuando pronuncia futuro de manera dolorosa, indicando una resistencia de su mente al aceptar su ubicación temporal. Este conflicto resalta la dificultad de comprenderse a sí mismo cuando la percepción del tiempo se vuelve confusa. A pesar de la aparente oscuridad de la narrativa,
El episodio no se presenta como una tragedia. Este giro, aunque complejo y filosófico, ofrece una lección sobre la aceptación y el desarrollo personal, presentada de manera única en el contexto del colorido mundo de Bob Esponja. Al final, invita a los espectadores a reflexionar sobre la complejidad de la vida y formar sus propias opiniones sobre la existencia y la autocomprensión. Si te has preguntado cuál es la fórmula secreta de la cangreburger, es porque te interesan las teorías de conspiración relacionadas a Bob Esponja. Y si te gustan ese tipo de teorías, seguro que alguna vez te has preguntado ¿quién demonios es el padre de Perlita? Algunos pensarán que esta es una pregunta tonta, pero les aseguro que no es así, ya que muchos de los personajes tienen padres que realmente se asemejan a su especie, como Bob Esponja con sus padres Esponja, Patricio y sus padres Estrellas de Mar, la señora Tentáculo siendo muy parecida a Calamardo, y hasta Don Cangrejo tiene una madre cangrejo, así como él. Estos son los datos que nos hacen pensar realmente que algo no está bien con Perlita. ¿Cómo es que ella no tiene un padre ballena? ¿Y qué ha pasado durante su vida? Dentro del contexto, no tiene sentido que su padre sea Don Cangrejo, lo cual nos indicaría que, en efecto, él tiene muchos secretos ocultos durante la serie, de los cuales no se nos revelan de manera directa. Pero eso puede deberse a que el trasfondo de esta historia es tan oscura que simplemente no podría contarse en un show infantil o familiar, si lo quieres ver así. Hace muchos años se popularizó este cómic, en donde Don Cangrejo encuentra a una ballena arponeada junto a su pequeña hija desconsolada. El diálogo del cómic dice: «Pero qué tragedia. Ven aquí, pequeña niña, yo cuidaré de ti». Y muchos nos quedamos con esta imagen de que en efecto Don Cangrejo pudo haber tenido un encuentro con ella por primera vez cuando alguno de sus padres perdió la vida. Esto podría significar que Perlita era demasiado bebé como para recordar cómo fue que llegó a brazos de su padre. Puede que su mente haya eliminado esos horribles recuerdos de cómo fue rescatada. O puede que Don Cangrejo esté involucrado en un homicidio. Para fortalecer esta teoría, debemos recordar que Don Cangrejo es tan avaro que haría cualquier cosa por dinero, incluso desaparecer a alguien de la existencia. Y esto podemos confirmarlo cuando Don Cangrejo estaba dispuesto a aniquilar a Calamardo con el único propósito de inflar el precio de sus obras. Pero claro que volviendo al tema de las cangreburgers, sabemos que Don Cangrejo ya tiene una alacena completa para abastecerse de producto. Si las cangreburgers no fueran vegetarianas, podríamos hasta decir que uno de los ingredientes clave es nada más y nada menos que ballena. En el primer episodio de la temporada 3 podemos ver una gran bóveda que contiene miles y miles de cangreburgers elaboradas, escondidas del público local. Y como no tendría sentido que Bob Esponja elabore tantas cangreburgers que no serán vendidas en tiempo y forma, esto podría significar que el cuerpo de la madre de Perlita fue cocinado para ocultarlo de su propia hija. Esto no tiene mucho sentido si tomamos en cuenta que algún día la carne de ballena debe acabarse, y la única ballena que quedaría en los ojos de Don Cangrejo sería Perla, su propia hija. Y ahí es donde surge la teoría psicópata, en donde Don Cangrejo debe encargarse de cuidar a Perlita hasta que crezca lo suficientemente grande como para poder volver a abastecer su bóveda de cangreburgers. Para continuar alimentando la teoría de la madre de Perla, tenemos que ver la casa de Don Cangrejo detenidamente, en donde podremos ver distintos cuadros que contienen ballenas. En uno de ellos se puede ver a una ballena atacando un barco y dejándolo en pedazos. Solo que, al ser la ballena bastante grande, se descarta la idea de que pueda ser Perla, y se podría decir que su madre estuvo involucrada en una catástrofe relacionada con la antigua tripulación de Don Cangrejo. Él solía ser un gran pescador y hombre de la marina en sus años dorados, que a su vez posee un silbato para llamar animales marinos, que claramente puede ser utilizado como un llamado para ballenas. O sea, un recuerdo de la vez que lo utilizó
para encontrar a la madre de Perlita y deshacerse de ella. Nunca se dejó en claro por qué Don Cangrejo entró en depresión en el video del entrenamiento del crustáceo cascarudo, pero nuevamente, el pasado de Don Cangrejo es tan abierto que se deja a muchas especulaciones y teorías locas. Y al ver cómo Don Cangrejo suele actuar de maneras violentas o erráticas por la falta de su primer dólar, podemos inferir que algo así ocurrió con la madre de Perla. Toda su casa está repleta de artículos de pesca, lo cual solo tendría sentido si él, en algún momento de su vida, se dedicó a matar a otros animales marinos, o en esta ocasión, a un animal marino enorme que se metió con su dinero. Pero, por ahora solo hemos hablado de su posible madre y no de su padre. Por ahora, sabemos que Don Cangrejo no es el padre biológico de Perla por razones obvias. A pesar de que ya han aparecido algunas ballenas a lo largo de la serie, no fue hasta la temporada 9 en donde pudimos ver al individuo que más se asemeja a las características de Perla. Y se trata del prisionero número 4. Es exactamente la misma especie de ballena que Perla, y antes de la temporada 9 no se había visto un parecido así antes. Pero no te vayas porque hay más evidencia. En la habitación de Perla se puede ver el cuadro de una ballena surfeando, de un color muy similar al del prisionero 4. Esta ballena decide ayudar a Plankton a obtener la fórmula secreta, y a pesar de que todos en la prisión se muestran como grandes seguidores de Plankton, la realidad es que el prisionero 4 podría tener otras intenciones además del solo hecho de ayudar a un compañero en apuros. Parece que lo que el cómic no nos está contando es que después de que Don Cangrejo se hiciera cargo de Perla, su padre biológico la terminaría buscando, solo que para que Don Cangrejo no se metiera en problemas, él tendría que alejarla de su padre. Hemos visto que anteriormente Don Cangrejo ha tenido problemas con la ley e incluso ha intentado ocultar la supuesta muerte de un inspector de salubridad, así que tiene dos buenas razones para ocultar a su verdadero padre: el dinero y su hija misma. Sabemos que Don Cangrejo ama el dinero más que cualquier cosa en el mundo, pero también ha demostrado ser un buen padre amoroso, y se suele tomar muchas molestias solo para ver a Perla feliz, lo que al menos para mí descarta la idea de que él pueda ser un psicópata capaz de convertir a su propia hija en cangreburgers. Sin embargo, lo que sí creo, y lo que la serie nos ha comunicado hasta el momento, es que sí sería capaz de ocultarle toda la verdad a su propia hija, no porque la odie, sino porque la quiere proteger. Si Don Cangrejo pisa la cárcel, su restaurante quedaría arruinado, pero peor aún, no estaría él ahí para hacerse cargo de Perlita. Y aunque Perla suele tener un comportamiento muy indiferente con su padre, puede que sea por la razón que ya todos sabemos. Ella sabe que él no es su verdadero padre, pero decide aceptar la realidad y seguir con su vida. La gente a menudo ha tenido la impresión de que el personaje Calamardo de la serie Bob Esponja es arrogante e inútil, sin importar en qué área artística se empeñe, ya sea el clarinete, la danza, la pintura o la escultura. Es famosamente reconocido como un fracasado, y gracias a esto, generalmente se lo muestra cansado y cínico, en contraste directo con Bob Esponja, el cual es generalmente enérgico y optimista. Este contraste es una gran parte de la serie y, por supuesto, debe mantenerse, así que Calamardo no obtendrá ni una pizca de éxito en mucho tiempo. Pero de todas formas, quiero analizar las habilidades de Calamardo como un artista tradicional lo mejor que pueda, teniendo en cuenta la lógica de la serie. ¿Qué es lo que hace un buen artista? Es una pregunta difícil y varía dependiendo de la persona, pero voy a enfocarme mayoritariamente en habilidades técnicas. En las primeras temporadas, a Calamardo se le muestran habilidades como pintura, escultura y cualquier otro medio físico.
Y tal vez así es como podemos determinar si Calamardo es tan mal artista como la serie lo hace ver. Antes que nada, voy a comenzar con el episodio Artista Desconocido, el episodio 18 de la segunda temporada, en el cual se muestran muchas de las habilidades de Calamardo, o debería decir, la escasez de las mismas. El episodio trata de presentar a Bob Esponja como un increíble artista y a Calamardo como un mediocre, egoísta y de mente cerrada. En este episodio, pareciera que Bob Esponja tiene el poder de un dios. Hace un círculo perfecto partiendo del proceso de construir una cara humana, pero al revés. Hace un mosaico a partir de pedazos de papel y esculpe una figura humana golpeando un pilar de mármol una sola vez. A su vez, Calamardo falla miserablemente en cualquier cosa que hace, desde dibujar un círculo básico hasta intentar hacer una simple marca en un pilar de mármol. Pero es fácil atribuir esto a la falla de habilidad, o más porque los poderes artísticos sobrenaturales de Bob Esponja son intimidantes y frustrantes. Entre esto, Calamardo dice que Bob Esponja necesita aprender las reglas del arte. Y la realidad es que no son realmente reglas, sino pautas y habilidades que las personas usan para hacer arte, como la teoría del color, la perspectiva, forma, anatomía, líneas, etc. Claramente, Bob Esponja ya sabe estas cosas y más. Eventualmente, Calamardo degrada a Bob Esponja por celos, y Bob Esponja se va, pensando que le ha fallado a su instructor. Más tarde, cuando un coleccionista de arte visita la clase de Calamardo, le muestra esta pequeña escultura. Lo que quiero decir es interesante de una manera surrealista. Luego le enseña esta famosa obra, lo que demuestra un intento sólido de abstracción y tiene un esquema de colores agradable. Lo que me parece divertido de esta pieza es que se ha convertido en un meme de internet. Tanto es así que varios artistas han intentado replicarlo en YouTube con resultados impresionantes. De hecho, esto ya de por sí es un tema de debate. ¿Cómo llamaría Calamardo lo que es claramente un autorretrato estilizado de sí mismo, confiado y arrogante? ¿Es Calamardo más consciente de lo que creemos? Su narcisismo también viene en el autodesprecio secreto. Al final, el famoso coleccionista de arte rechaza estas piezas y se siente atraído por la escultura de Bob Esponja. Así que supongo que solo tiene afinidad por las estatuas de aspecto griego. Es decir, podría no haber estado interesado en el arte más abstracto de Calamardo y quería más esculturas clásicas, aunque él es bastante grosero al respecto. El coleccionista de arte luego exige más del arte de Bob Esponja, después de que Calamardo lo decapita accidentalmente, lo que significa que intenta recuperar a Bob Esponja. Pero cuando Bob Esponja regresa, en lugar de usar su estilo de trabajo libre y apasionado, Bob Esponja intenta seguir lo que Calamardo le enseñó. ¿Recuerdas cuando Calamardo hizo ese círculo horrible? Bueno, cuando intenta legítimamente hacer que Bob Esponja haga su tarea, hace un círculo mucho mejor. Claro, se parece más a un óvalo, pero eso puede deberse al ángulo del pizarrón. Es interesante. Bob Esponja sigue mencionando este libro, que supongo que está lleno de fundamentos. Cualquiera que sea el caso, trata ese libro como si fuera una ley y no se desvía de él. Podemos darnos cuenta que Bob Esponja, después de abandonar su estilo de arte libre y seguir al pie de la letra este libro, su creatividad se debilita efectivamente. Eventualmente, Calamardo accidentalmente crea una réplica perfecta de la estatua de David, en un ataque de ira. Esto significa que Calamardo debe haber visto la estatua en algún lugar antes, y su mente subconsciente creó una réplica. Todo esto es parte de uno de los pequeños mensajes del episodio, esa pasión, y no solo el estricto cumplimiento de las reglas puede crear un gran arte. Lo que significa que mientras Bob Esponja hizo esto voluntariamente, Calamardo lo hizo accidentalmente. En pocas palabras, sus habilidades técnicas podrían ser más divinas que las de Bob Esponja, al menos inconscientemente. En el episodio 23 de la primera temporada, Calamardo proclama que ha conquistado todos los medios artísticos, desde un letrero de neón personalizado hasta cerámica, y también lo que parecen ser baldosas, e incluso una escultura de seto. ¿Sabes cuánto tiempo tomaría dominar 7 manualidades diferentes como estas? Hablando de la escultura,
Es casi una réplica exacta. Y aquí es donde viene la teoría loca. Bob Esponja y el resto de Fondo de Bikini parecen vivir en algún tipo de dimensión subespacial. Esta existe tanto dentro como fuera de la realidad. Podemos ver que los peces caricaturescos y el medio ambiente a menudo se contrastan con imágenes de acción en vivo o imágenes realistas, lo que significa que hay dos lados en este mundo, el que es realista y el que es de dibujos animados. Cuando Bob Esponja crea su obra de arte, principalmente trabaja en base a figuras humanas realistas, la cara y la estatua. Esto es un poco extraño, ¿no? No dibujarías, no sé, peces, ya que eso es lo que está alrededor la mayor parte del tiempo. Pero, ¿y si su mundo está al revés? ¿Qué pasa si los humanos son más fáciles de comprender para la mente de dibujos animados, al igual que la mente realista puede comprender dibujos animados más fácilmente? Esto explica por qué Bob Esponja puede dibujar esto con facilidad, pero cuando intenta dibujarse como se muestra en el episodio 4 de la temporada 3, eso no es preciso. Y en el mismo episodio, el origami y el mosaico tienen la misma calidad. Eso haría que la escultura de cera de Calamardo de sí mismo fuera aún más impresionante con esta noción. No olvidemos que en el episodio 22 de la temporada 7, Calamardo crea esta inquietante escultura de Don Cangrejo. Esta escultura contemporánea es masiva y muestra otro caso de abstracción. Esta cosa enorme y pesada muestra una considerable cantidad de habilidad técnica y personalmente es muy intrigante. Parece que el único error de Calamardo es que sigue haciendo autorretratos. ¿Es justo llamar eso un error? Algunas de las pinturas más famosas de Vincent Van Gogh son autorretratos. ¿Qué hay de Frida Kahlo? Claro, se puede ver como narcisista, que la mayor parte de su arte son retratos de sí mismo, pero eso no disminuye el valor técnico. Sí, puede ser grosero, cínico y egoísta, pero al final de todo, hace un buen trabajo. Creo que una de las razones por las que tenemos esta impresión de Calamardo es porque, bueno, no es tan bueno con el clarinete y su baile es un poco raro. Creo que lo que quiero decir después de todo esto es que el arte de Calamardo ha sido subestimado por todo Fondo de Bikini. Al final del día, lo único en el camino del éxito de Calamardo es él mismo. Todos sabemos que Plankton es malvado y hará cualquier cosa para gobernar el mundo. Pero, ¿es realmente lo suficientemente psicópata como para alimentar a Fondo de Bikini con su propia gente? Bueno, la carnada está hecha de partes de pescado y sangre, y los pescadores la usan para atraer a criaturas carnívoras como tiburones, pero no hay forma de que el balde de carnada sea un restaurante caníbal, ¿verdad? Ya conoces la broma recurrente de Bob Esponja. Se trata de esta rivalidad interminable entre el crustáceo cascarudo y el balde de carnada. Plankton siempre está tramando cómo robar la fórmula secreta de las cangreburgers a Don Cangrejo, pero nunca lo logra. Eso deja al balde de carnada en el olvido, especialmente porque está atrapado sirviendo carnada, que prácticamente nadie en Fondo de Bikini quiere tocar. Y a pesar de que casi nadie come ahí, el balde de carnada ha logrado mantenerse abierto durante más de 12 temporadas. Es una locura, ¿verdad? Y aunque no hay una explicación clara para esto, es bastante obvio por qué la comida del balde de carnada no es popular. Quiero decir, es carnada después de todo. En el episodio Amigo o Enemigo, realmente descubrimos por qué Plankton incluso usa carnada en primer lugar. También descubrimos que Don Cangrejo y Plankton eran mejores amigos desde que nacieron el mismo día. Ambos eran un poco marginados. Plankton era visto como el nerd porque era súper inteligente y Don Cangrejo era muy pobre. Se enfrentaron a muchas burlas de otros niños, especialmente de este tipo, Billy y su pandilla. Hay una parte donde Don Cangrejo es obligado a usar una caja porque le quitaron la ropa para limpiar un auto, y encuentra su primera moneda. Es lo que comienza su amor por el dinero. Lo más hermoso que he visto es dinero. Ahorran para comprar una hamburguesa de ese lugar llamado Stinky Burgers,
que es muy popular, aunque en realidad es bastante repugnante y está ubicado en un basurero. Pero adivina qué, Stinky, el dueño, no los atiende porque cree que son malos para el negocio. Este rechazo los impulsa a decidir abrir su propio negocio de hamburguesas para ganar respeto y popularidad. Cuando Stinky cierra, abren su propio puesto de hamburguesas justo ahí. Aquí es donde se pone interesante porque Don Cangrejo dice que él y Plankton hacen una hamburguesa, y esta resulta ser la primera cangreburger. Plankton está completamente a favor de la idea de dominar a todos con su creación, pero Don Cangrejo no está de acuerdo. Él piensa que debería tratarse más de hacer feliz al cliente. Terminan peleando y destruyen la receta por la mitad. Plankton recibe la suya, pero solo tiene un ingrediente, un poco de carnada. Luego, Plankton cuenta su versión de la historia, que es prácticamente la misma pero con los roles invertidos. En su versión, Don Cangrejo es el obsesionado con el dinero y el poder, pero de todos modos terminan rompiendo la receta a la mitad, y Plankton solo recibe un poco de carnada. Ahora, para ser honesto, realmente creo más la historia de Don Cangrejo que la de Plankton. Karen eventualmente llegó para contar su versión de la historia, pero creo que todo fue solo un golpe de suerte para intentar obtener la fórmula de la cangreburger al final, así que tampoco confío en su historia. La historia de Don Cangrejo, de nuevo, parece más legítima. Quiero decir, después de todo, Plankton realmente está tratando de gobernar el mundo. Volviendo al tema de Plankton tratando de servir a los residentes de Fondo de Bikini su propio pescado, empecé a preguntarme, ¿quién en Fondo de Bikini podría disfrutar esto si está hecho de pescado real? En el episodio de Plankton's Regular, está súper molesto porque no tiene clientes en el balde de carnada, pero luego aparece este pez llamado Nat, y realmente pide carnada. Y Plankton está completamente sorprendido, pero bueno, se lo dan. Nat termina amándolo y promete volver al día siguiente, lo que realmente alegra el día de Plankton. Antes de profundizar, especulemos sobre la especie de Nat. Es un pez de color amarillo tostado con labios de lavanda claro y una aleta dorsal de lavanda oscuro. También tiene brazos y piernas de color verde claro. Su estómago es de un verde amarillo oscuro y es muy delgado. Después de investigar un poco, encontré que podría ser un tank amarillo, que se encuentra comúnmente en el Océano Pacífico, un pez plátano, un pez mariposa de nariz larga o un abuelo real. De cualquier manera, los tanks amarillos son herbívoros y su sistema digestivo no está diseñado para procesar alimentos carnosos como la carnada. Una dieta basada en carnada, que generalmente está hecha de partes de pescado trituradas, podría causar problemas de salud. En cuanto a los peces plátano, su dieta principalmente consiste en alimentos similares, pero alimentarlos con carnada o solo con otros peces podría alterar su sistema digestivo y su equilibrio natural. Entonces, acabamos de descubrir que Nat, el pez que ha estado devorando la carnada de Plankton, podría estar comiendo el tipo de alimento incorrecto para su especie. Plankton, quien probablemente está 100% consciente de esto, sigue presumiendo a Don Cangrejo que tiene un cliente regular, lo que causa incredulidad en Don Cangrejo. Pero aún así, Nat aparece y pide carnada en un palito justo enfrente de Don Cangrejo. Este se preocupa y le dice a Bob Esponja que intente convertir a Nat en cliente del crustáceo cascarudo. Bob Esponja hace todo lo posible para meterle cangreburgers en la boca, pero nada funciona. Don Cangrejo está devastado, pensando que no puede permitirse dejar que Plankton tenga ni siquiera un cliente. Pero aquí está la cosa. Si Nat no puede comer carnada debido a su especie, ¿por qué seguiría regresando? Bueno, aquí viene el giro. Nat termina apareciendo con una cantidad de dinero en el balde de carnada y de repente cancela un trato diciendo que no puede comer más carnada porque le ha causado suficiente malestar como para necesitar que le bombarden el estómago 2 veces. Resulta que Karen le estaba pagando a Nat para que comieran el balde de carnada de Plankton solo para hacer que Plankton dejara de quejarse por no tener clientes. Por supuesto que no puedes pagarle a Nat para que coma carnada, literalmente está comiendo a sus vecinos. La lista de criaturas en el programa que realmente comen carnada es bastante pequeña, quiero decir, podría contarlas con una mano. La primera persona sorprendentemente es Don Cangrejo. En Hambre, vemos un giro inesperado donde Don Cangrejo, conocido por no gustarle la carnada, está aliviado de tener un gusto secreto por la carnada. Esta trama sorprendente se desarrolla con Don Cangrejo siendo visto comiendo carnada, lo que confunde a Bob Esponja.
Luego, Don Cangrejo explica su gusto inusual por la carnada a través de una historia vaga sobre sus días en la marina, sugiriendo una experiencia pasada que llevó a su afecto por la carnada. El episodio destaca humorísticamente las complejidades y capas ocultas de Don Cangrejo al agregar este ángulo intrigante a su personaje. Desde un punto de vista biológico, esta historia es 100% posible. Los cangrejos en el mundo real son omnívoros, pero muchos tienen una fuerte preferencia por la carne. Incluso se comen a sí mismos, lo que los hace efectivamente carnívoros y caníbales. Para ser honesto, se alimentan de una variedad de alimentos, incluidos los peces que, como se mencionó anteriormente, es un componente principal de la carnada. Dado este comportamiento dietético, es 100% factible que un personaje cangrejo como Don Cangrejo no solo coma carnada, sino que incluso lo disfrute. Patricio es otro personaje que lo disfruta, y nuevamente, desde un punto de vista biológico tiene total sentido. En El Cubo de Balde Supremo, Plankton tiene esta loca idea de contratar a Patricio como su director de publicidad en el balde de carnada. Ya conoces a Patricio, es nuestro querido amigo estrella de mar, no tan brillante. De todos modos, a Patricio se le ocurre este eslogan absolutamente ridículo y, lo creas o no, es un éxito. La gente comienza a acudir en masa al balde de carnada como si fuera el lugar más genial de Fondo de Bikini. Biológicamente hablando, para el programa es bastante típico que hagan esto. Si te pones a pensarlo, tiene total sentido cuando lo piensas porque las estrellas de mar en el mundo real son omnívoras y comen prácticamente cualquier cosa. Fondo de Bikini es esta ciudad submarina con una loca mezcla de criaturas marinas. Tiene langostas, peces gato, lubinas, pero la escena gastronómica ahí, especialmente en el crustáceo cascarudo y el balde de carnada, es un poco salvaje. Primero, el crustáceo cascarudo, famoso por su cangreburger, a pesar de su nombre. Hillenberg, el creador, dijo que en realidad es vegetariana, no hay carne ahí. Pero aquí tienes una pregunta que probablemente te hayas estado haciendo. La receta original de la cangreburger incluye un poco de carnada. ¿Por qué? Bueno, la mayoría de los residentes de Fondo de Bikini son detritívoros, que básicamente significa que comen cosas muertas y desechos. Entonces, un poco de carnada encaja en su dieta natural. Recordemos cuando Calamardo trabajó con Plankton en el balde de carnada, y Calamardo es carnívoro, así que la carnada es perfecta para él. Hace la carnada frita, una versión elegante de lo que este pulpo comería en la naturaleza. Pero el hecho de que Calamardo se vuelva un poco confiado arruina el plato, y todos los que comen esto se enferman. Creo que todos se habrían enfermado de todos modos porque al final las elecciones culinarias del balde de carnada no se tratan solo del sabor o de la competencia, sino que tocan un aspecto más profundo y perturbador de la sociedad de Fondo de Bikini, el hecho de que el plato principal de Plankton esté hecho de pescado. Alimentar peces a otros peces refleja su falta de respeto por las normas y valores de Fondo de Bikini.